Estamos de vuelta, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Gracias por seguir junto a la señal de Majestad Radio. En pocos instantes nos conectaremos a Majestad Televisión. Y por supuesto también nuestro saludo a quienes nos siguen a través de las diversas frecuencias de la estación en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Pichincha y también en Santo Domingo. Nuestra señal al mundo a través de www.radiomajestad.com también se encuentra plenamente habilitada. Como ya lo mencionábamos, junto a Silrat Traslaviña, vamos a dialogar de inmediato con nuestra primera invitada, la presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz, sobre un tema que ocurrió la semana pasada y que está relacionado con una iniciativa del Consejo de Comunicación, lo que se denominó el podcast más largo del mundo, y todo esto coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Me gustaría empezar, Yanine, agradeciéndole, por supuesto, en primer lugar, pero preguntándole cuál es la evaluación que se hace después de haber desarrollado este evento durante 34 horas ininterrumpidas en las que, como yo decía y mencionaba previamente, no solamente se puso de relevancia principal, por supuesto, el tema de la libertad de prensa, sino también se conoció un poquito más acerca del día a día de los trabajadores de la comunicación, sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes y bueno, una serie de anécdotas también relacionadas con el día a día de quienes hacemos comunicación acá en el Ecuador. Yanine, bienvenida, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, estimado Néstor, Silrat, qué gusto poderles saludar. Un abrazo a quienes enlazan este importante medio de comunicación. Bueno, lo primero que nosotros planteamos es hacer algo distinto en el Día de la Libertad de Expresión. Ya se venía pues abordando algunas temáticas que se iban a realizar justamente el 3 de mayo y fue la idea de uno de los colaboradores, dijo, bueno, hagamos el podcast más largo del mundo porque habíamos analizado y el único país que tenía más de 24 horas era Argentina. Ellos están también en el proceso de calificar a un récord Guinness, por lo tanto nosotros quisimos ir un poquito más allá. Y qué mejor iniciar sobre todo para contar la experiencia de cada uno de los colegas. Yo creo que por parte de las instituciones, sobre todo el Estado, nos hace falta identificar cuáles son las necesidades de los colegas periodistas. Si bien es cierto, el Consejo tiene una de las metas, que es el poder hablar de un sistema de protección a los periodistas y avanzado a paso seguro, sobre todo en varios convenios con instituciones como por ejemplo la Defensoría Pública, la Fiscalía, pero falta el poder darle rostro a la problemática. Iniciamos, por ejemplo, este podcast con los testimonios de los 3 familiares del diario El Comercio, donde ellos esperan una respuesta mucho más clara por parte del Estado para poder desclasificar la información y que la Fiscalía pueda abordar las investigaciones, respondiendo obviamente a qué pasó en este caso y lo más importante es entender qué es lo que pasa atrás de un periodista, cómo es el día a día. También compartimos el tema de las diferentes eventualidades que sobrellevan, por ejemplo, agresiones, quienes censuraron su trabajo periodístico, por qué lo hicieron, cuáles fueron las experiencias más delicadas que ellos asumieron en una investigación, pero también las experiencias humanas, y de alguna manera esto nos pone a consideración primero la necesidad de que a los colegas les interesa que les pongan temas que puedan sobrellevar o que el Estado se interese en ellos, y algo también importante fue de alguna manera un jalón de orejas a las organizaciones, sobre todo gremiales del periodismo, que no solamente sea organizaciones o colegio de abogados o la Federación de Periodistas o la Unión Nacional de Periodistas, que aparezcan en ciertos días, sino que sea realmente un apoyo contundente para el trabajo periodístico. Así que fue una de las experiencias más bonitas, pero también va a servir para que exista esa memoria, inclusive para poder compartir con la academia y que puedan visibilizar cómo es el trabajo realmente de un periodista, del camarógrafo, del presentador, de cómo iniciaron y cuántos años llevan en su trayectoria. Es verdad. Antes de que Silrat le traslade también algunas inquietudes que tiene preparadas esta mañana, sí me gustaría detenerme en el primer punto que usted abordó, en el de los colegas de diario El Comercio. Recordábamos hace unos meses ya 4 años de su partida, de su desaparición, un hecho que conmocionó no solamente a todo un país,
también a todo el gremio periodístico, a quienes los conocimos, a quienes tuvimos la oportunidad de trabajar junto a los buenos amigos de Diario El Comercio. Han pasado 4 años, digo, y este también fue uno de los temas que se analizó durante el evento que llevó a cabo el Consejo de Comunicación. Como presidenta, ¿cuánto le preocupa el poco avance que también ha sido relevado el día de ayer junto a nosotros aquí en este mismo espacio por Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, uno de los colaboradores del Diario El Comercio, que desafortunadamente perdió la vida de manera trágica en esa cobertura en la frontera entre Ecuador y Colombia? Presidenta, ¿cuánto le preocupa el hecho de que las investigaciones todavía no puedan avanzar? No, hasta el día de hoy, por lo menos acá, a nivel del Ecuador, si bien es cierto, desde Colombia, nos decía Ricardo Rivas, está avanzando el proceso, hay todavía bastante preocupación, pero acá en el Ecuador, por ejemplo, ni siquiera hemos logrado la desclasificación de toda la información respecto a este caso. Bueno, este es uno de los casos más importantes, sobre todo que aconteció en el Estado ecuatoriano, primero demostrando la negligencia por parte del Estado, y me preocupa, eso es una de las mayores, de hecho, preocupaciones que tenemos, porque hablamos de un sistema de protección y cuando fuimos al Consejo realmente hemos evidenciado que solamente habían documentos, pero sin una hoja de ruta para poder responderle sobre todo a los familiares y a los colegas periodistas. El antes y el después de lamentablemente el asesinato de los colegas del comercio ya venía alertando o identificando lo que se produce en el país, sobre todo con el crimen organizado. Y este es una alarma que el Estado debería tomarla con toda la seriedad. Por ejemplo, nosotros una vez que asumimos el Consejo, uno de los primeros temas que hablamos con la fiscal general fue el deseo de que se pueda llegar a un final donde se pueda responder con toda la verdad a los familiares, pero también al país, a los colegas periodistas, porque realmente fue un precedente muy nefasto para la libertad de expresión, pero también para ustedes, para quienes ejercen la comunicación. Ella me supo manifestar que todo depende de la desclasificación de la información, en este caso para que se puedan avanzar las investigaciones. Igual, el día 3 de mayo tuvimos la firma del convenio y lo que se planteó en la mesa fue qué va a pasar con el tema de los colegas del comercio que estamos en espera. De hecho, les voy a ser infidente, el día de mañana tengo una reunión justamente con el ministro de Gobierno para abordar y el viceministro de Gobierno este tema de los colegas y el sistema de seguridad, esperando que exista la voluntad política, porque es así, el que puedan dar la información correspondiente para que se pueda sobrellevar las investigaciones. De hecho, el propio mandatario en alguna entrevista señaló que existe la predisposición de poder desclasificar. Esperemos que eso se concrete. Nosotros con los familiares, sobre todo de los colegas del comercio, en varias ocasiones hemos coincidido y ellos esperan una respuesta contundente. Lo que me preocupa es que no se visibiliza que el caso del comercio aterriza lamentablemente en la realidad actual. Un periodista no puede, por ejemplo, hacer una cobertura o una investigación en frontera porque sabemos cuáles son las consecuencias. Un periodista no puede hablar del crimen organizado, no puede hablar de jueces que lamentablemente permiten ser presionados por estos grupos lamentablemente criminales en el país. El narcotráfico es una realidad, sobre todo en nuestra zona, y es uno de los principales pilares que se debería afrontar. De hecho, nosotros hemos golpeado inclusive organismos internacionales exponiendo nuestra preocupación, sobre todo pidiendo una asistencia técnica para sobrellevar un sistema de protección. Y el 18 de este mes vamos a presentar por primera vez un protocolo de agresiones a los periodistas que antes no existía. Y aquí sí es una responsabilidad tanto del Consejo, pero también un canal directo con la Fiscalía General del Estado, donde se pueda ir monitoreando cómo avanzan las investigaciones. Estimada Yanine, también quisiera yo preguntarle, precisamente usted ha mencionado este protocolo de acción de defensa de los periodistas, pero hay casos bastante graves, muy graves, como por ejemplo el que está ocurriendo con el periodista de La Posta, Anderson Borscan, que ha sido amenazado en varias ocasiones. Además, se le ha realizado una especie de campaña en redes sociales como para tratar de vincularlo con un crimen, con el crimen organizado. Definitivamente esto ha sido orquestado pues por diferentes fuerzas. No tenemos efectivamente quiénes están detrás de esto, pero ¿qué se hace para protegerles, para generar y para permitir que se siga dando este periodismo libre y que no se calle a los periodistas? Porque usted sabe que sin periodistas no hay democracia y que es necesario que estas voces se escuchen, que estas voces puedan continuar hablando libremente y sobre todo publicando los temas de corrupción que existen,
él ha sido muy, muy fuerte respecto sobre todo al trabajo de las Fuerzas Armadas, ha sido muy crítico también con el trabajo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo generar también protocolos de protección que realmente sean efectivos para este tipo de periodistas que generalmente tienen exclusivas y que sacan información valiosa y muy importante para el país? Bueno, el caso particular de Anderson Moscán, nosotros lo hemos llevado desde el inicio. De hecho, el propio Anderson pudo reconocer que no hemos abandonado su análisis o su monitoreo. Lo que hizo el Consejo en primera instancia es el poder manejar una ficha técnica. Por ejemplo, en el caso de Anderson ya sabíamos que él iniciaba investigaciones muy fuertes, sobre todo en el interior de las cárceles, y hablaba con nombres y apellidos de grupos o bandas que se disputaban poder en el tema pues interno de las cárceles. Inmediatamente nosotros recibimos una documentación de la Fiscalía, me parece a las 11 de la noche, y nosotros tomamos contacto directamente con el periodista y levantamos una ficha técnica donde ellos nos supieron manifestar cuáles serían las razones o el móvil de la amenaza. Y también, por otra parte, nosotros nos referimos a las propias instituciones que obviamente permite sobrellevar la apertura para que los periodistas puedan ingresar. Nosotros tomamos contacto con la Fiscalía, de hecho estuvo con resguardo policial, pero aquí sí quiero hacer un paréntesis. No saben lo complicado que es volver a que los periodistas traten de confiar en la institucionalidad del país. Muchas de las veces colegas dicen, no, yo no quiero que me acompañe la policía, yo quiero que me hagan o que me permitan trabajar. Imagínense ustedes los niveles de desconfianza, y es entendible frente a todos los hechos que se han dado. Segundo, nosotros vamos... ¿Y qué hacemos en esos casos? Perdona que te interrumpa, Yanine. ¿Qué hacemos en estos casos? Porque, en efecto, no hay una confianza en la institución, ni en la institución policial, ni en la institución militar. ¿Cómo actuamos para defender el periodismo, al periodista? Ya. Por un lado ese tema, y por otro lado es el hecho de que antes del convenio, por ejemplo, si eras amenazada, por ejemplo, si tú eras catalogada como un testigo protegido. Y eso que obliga a que te digan, tú no puedes seguir investigando este tema porque eres... testigo protegido. Un sujeto de amenaza. Y eso es atentatorio al trabajo periodístico. Por eso es importante que la Fiscalía en este convenio le dé otro tratamiento al periodista que es amenazado. Por un lado eso. Y por otro lado, cuando yo vi el reportaje de Anderson y la Mónica, claro, dices... realmente qué comprometidos que están con decir la verdad al país, pero también me puse a pensar, el riesgo. ¿qué hubiese pasado, el riesgo? ¿Qué hubiese pasado si los tomaban como rehenes? ¿Qué hubiese pasado si salían heridos? ¿Quién era el responsable de abrir las cárceles para que ingresen los colegas? ¿Había un protocolo por parte del Estado para darle acompañamiento? Que definitivamente no fue por el lado de las autoridades. Ellos entran por otro lado porque definitivamente las autoridades no tienen el dominio sobre las cárceles, no hay un dominio en ese lugar, entonces no iban a poder hacerlo. Indudable, y a pesar de todos los contactos que ellos realizaron, mira, realmente el precio de realizar esas investigaciones hasta el día de hoy, ellos tuvieron realmente un pésimo momento porque empezaron a fotografiar a las hijas de Anderson y de Mónica, y claro, tú dices, este es el costo de hacer periodismo, como es el riesgo en todo el mundo, pero nosotros por eso hemos evidenciado que en otros países se hace un mapeo de las zonas más álgidas, por ejemplo, del Ecuador, sobre todo en los sectores fronterizos de donde se dan contrabando, donde se da el microtráfico, el narcotráfico, y ahí se debería socializar cuáles son los puntos rojos y cuándo debería un periodista mantener acompañamiento. De hecho, en el podcast nos acompañó un periodista de la BBC y él hacía referencia a cómo el Estado les ha preparado, por ejemplo, para enfrentarse a zonas de guerra, cosa que no tenemos en nuestro país. Nosotros estamos en espera de que se pueda, en este caso, el poder dar una asistencia a nivel internacional para poder sobrellevar estos temas. En el caso, por ejemplo, particular de los colegas del comercio, ellos no debieron ingresar a esta zona. Perfecto, lo conocíamos, pero no había ningún
funcionario público, no había ningún agente de seguridad, ningún tampoco policía, un protocolo o tampoco protocolo. existe un tema de una formación de periodistas de guerra, como si hay en otros países. Colombia lleva un conflicto armado de más de 50 años en el que definitivamente ya hay protocolos para el trabajo de los periodistas en este sentido, que realmente es nuevo para nuestro país, ¿no? Claro, por eso es indispensable que se pueda también desde la sociedad civil, desde los gremios de los colegas, hacer primero un mea culpa de la falta de acción desde las propias colegios o federación de periodistas, para que puedan seguir exigiendo, por ejemplo, al Estado. Nosotros lo que hemos logrado es pedir, por ejemplo, la asistencia a nivel internacional. Estamos en la lista de espera porque muchos países igual lo quieren realizar. Pero claro, el Estado tiene que responder frente a esto. Y no significa solamente que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas te den un curso de cómo sobrellevar una reportería de guerra. Lo que nos decía, por ejemplo, Fausto Yepes, decía, nosotros lo que necesitamos es que nos indiquen cómo nosotros inclusive proteger hoy el material que tenemos. Cómo nosotros poder saltar el tema de que mañana no me hackeen lo que yo estoy haciendo en este tema digital, porque no solamente es enfrentarte al crimen organizado, sino todo lo que implica en la protección del material periodístico. Y por otro lado, el Estado poder permitir que accedan a información importante. Imagínate, hubiese sido distinto que el que se pueda dar pues un acontecimiento de investigación, por ejemplo, en las cárceles, pero también con acompañamiento por parte del Estado. Si hubiese pasado algún tema o alguna pésima experiencia, en este caso de los colegas que ingresaron, era la responsabilidad del Estado frente a la falta de acción o al acompañamiento al trabajo periodístico. Así que estamos en ese camino. Nosotros ahora entramos en una segunda etapa, sobre todo el tema de las alertas, que es un protocolo, por ejemplo, hay Fundamedios, hay RPL, hay la Federación de Periodistas y cada quien eleva alertas de acuerdo a su conocimiento. ¿Funciona ese trabajo, Janine? Sí, nosotros tenemos primero, para poder hablar de una política pública, tenemos que tener datos claros. Por ejemplo, nosotros desde enero hasta marzo tenemos más de 63 levantamientos de alertas. Y aunque no lo creas, todavía viene por parte de funcionarios públicos, de los GATS, en ocasionar una barrera para que continúen las investigaciones. Entonces, si es que desde el Estado no tomamos conciencia en la importancia o lo que realiza el trabajo del periodista, no entendemos nada de que el proceso de acceso a la información es indispensable para el trabajo periodístico. Son temas que, de hecho, hay sentencias de la CIDH, en el caso, por ejemplo, de Emilio Palacios, del Universo, en el caso de Ivette Bedoya, de la colega de Colombia, donde le obligan al Estado ecuatoriano, imagínate tú, a capacitar a los jueces, a capacitar a los fiscales, porque hay un tema que sí nos ha preocupado. Hay información que llega a ciertos colegas periodistas. Y claro, son información relevante. Pero resulta que ciertos fiscales dicen, no, ustedes no pueden hablar de eso porque está en investigación. Hay una línea muy fina entre lo que hace el fiscal y lo que el periodista tiene que informar. Entonces, de hecho, estos reconocen una falencia del Estado ecuatoriano y por eso es que hoy es obligación del Estado de poder capacitar inclusive a los jueces para que no se excedan en la norma jurídica y no exista casos como los de Emilio Palacios, porque a la larga el Estado ecuatoriano es el quien ocasiona todo el escenario favorable, lamentablemente, para la censura o para la impunidad, cosa que sí nos ha alarmado a nosotros. Pero estamos en ese camino, sobre todo de pedir la asistencia. Yo les digo, por parte ahora de la Asamblea Nacional, me hubiese gustado, por ejemplo, que la Comisión de Relaciones Internacionales pueda un poco aterrizar en la realidad justamente de estas sentencias y de cuál es el papel que juega el Consejo de Comunicación. Si bien es cierto, había la intención de eliminar porque dejó de ser los ojos de la extinta Supercom, pero hoy sí es un ente de promoción de derechos. Pero si tiene el Consejo a cargo el sistema de protección, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Tendrá el recurso suficiente o tendrá la mano de obra suficiente para monitorear? Y lo más importante, ¿contará con el contingente humano para poder sobrellevar las alertas? Nosotros tenemos 2 funcionarios en la institución que hace el seguimiento y el monitoreo, sobre todo de las amenazas a los colegas periodistas. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades institucionales, hemos sobrellevado importantes acuerdos, sobre todo con instituciones como es la Fiscalía General del Estado. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Nuestra invitada, la presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz. Estamos abordando la problemática del ejercicio periodístico acá en el Ecuador a propósito del Día de la Libertad
de prensa que se conmemoró la semana pasada y también el evento del podcast más largo del mundo, que fue iniciativa de esa institución. Y tenemos también otros temas, ya estamos también por empezar un diálogo con el coronel Mario Pazmiño. Por favor, me confirman desde la producción si es que estamos con eso ya, pero sí me gustaría también aprovechar estos minutos o estos instantes finales junto a nuestra invitada para preguntarle sobre el papel que deben jugar aquí en medio de este clima y ambiente marcado por el COVID-19, la precarización del trabajo de los periodistas, los medios de comunicación, los despidos. Y aquí, ¿qué papel deben jugar las redacciones, las empresas periodísticas también, para poder capacitar de mejor manera a sus comunicadores, a sus periodistas, para que salgan con pleno conocimiento a una cobertura periodística? Uno no está exento, el día de mañana sale intentando obrar de buena fe y se encuentra o se enfrenta a una situación adversa, y muchos, quizá los más jóvenes especialmente, no saben qué hacer. Entonces allí hay una responsabilidad compartida que desafortunadamente, digo, en medio de una situación tan adversa que vivimos muchos comunicadores, no es la más óptima. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer desde el Consejo de Comunicación, Presidenta, para poder impulsar también esas mejores prácticas desde los medios de comunicación? Bueno, por supuesto que los dueños y propietarios de los medios de comunicación también tienen una corresponsabilidad, sobre todo el poder valorar el talento que tienen dentro, pues, de casa, y ellos empezar también a articular capacitaciones. Nosotros hemos realizado inclusive la apertura de talleres o de asistencias en donde se pueda mejorar, por ejemplo, las condiciones o reconocer las habilidades comunicativas, el poder saber cómo se enfrenta hoy un periodista en el día a día, pero eso es también con la voluntad de los dueños de los medios de comunicación. De hecho, en el tema del COVID que hacía referencia Néstor, fue un momento muy, muy complicado, porque muchos medios de comunicación, por la situación económica, despidieron a un sinnúmero de colegas, sin importar el tema de poder pagarles sus salarios como corresponden. Y nosotros, en el caso, por ejemplo, del Consejo, tuvimos algunos temas pendientes y abordamos de que esto es competencia claramente del Ministerio de lo Laboral. Sin embargo, nosotros tuvimos 2 casos de, por ejemplo, hostigamiento laboral, y que esto también ha sido identificado como una de las alertas, porque sigue siendo una manera de poder censurar o de coartar al periodista en la realización del trabajo periodístico, ¿no? Pero frente a esto, sí es necesario sobre todo identificar cuántos colegas periodistas están actualmente trabajando en medios de comunicación. Y hay otro problema. Ustedes recordarán que cuando presentaron la ley por la libertad de expresión se eliminó el reglamento del 2013. Y en este reglamento había la definición de lo que eran los medios digitales. Actualmente no tenemos la posibilidad de poder registrar a los medios digitales. ¿Y esto qué implica? Implica que el Consejo le dé el aval para que ellos puedan tener contratación con instituciones públicas. Y esto sí ha sido un debate para nosotros, sobre todo en el interior del Consejo, en la necesidad de que en esta normativa o en esta nueva ley que quieren aprobar la Asamblea pueda definirse qué es o no un medio digital, para darle también toda la posibilidad, porque dentro de las plataformas digitales también existe un sinnúmero, pues, de temas pendientes en el tema laboral. Bueno, que el tema es bastante amplio. Qué problemática más compleja que se enfrenta. Y bueno, nosotros destacamos el trabajo que se viene desarrollando desde el Consejo, Presidenta, y lo que esperamos es que esta serie de iniciativas sigan adelante. Yo parto por la iniciativa que lo que hizo fue poner el tema de la libertad de prensa allí en mitad del debate, y por supuesto a partir de entonces abrir nuevamente la discusión. Esperamos que esta serie de acciones puedan ir avanzando, no solamente desde el Consejo, porque aquí hay una responsabilidad que tiene que ser compartida, como lo ha dicho Yanina Cruz esta mañana, de parte de los comunicadores, de parte de las organizaciones o de los medios de comunicación en definitiva, pero también de las agremiaciones, de la Unión Nacional de Periodistas, en el caso del Ecuador, desde los colegios de periodistas, desde organizaciones que han ido apareciendo y que han captado también la atención de comunicadores más jóvenes, como la Red de Periodistas Libres. Y bueno, todo esto con el ánimo de que haya por lo menos mayores garantías para un mejor ejercicio periodístico en nuestro país. Presidenta, muchísimas gracias, y bueno, esperamos que la próxima ahora sí sea en persona. Con todo gusto, un abrazo a todos ustedes, que pasen bien. Gracias, un buen martes para nuestra invitada
Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Hacemos una breve pausa y vamos con otro tema de interés. La situación en las cárceles, la inseguridad ciudadana. Ya se encuentra conectado, y ya lo vemos desde aquí, al coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño. En breves instantes arrancamos un diálogo con él. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Desde ahora disfruta del mejor internet y televisión por fibra con TVNet. Aumentamos la velocidad y disminuimos los precios. Navega sin límites con 80 megas solo por $25. Adquiere nuestros planes internet y televisión por fibra con TVNet por solo $35 con 80 megas. Estamos ubicados en la calle Guayaquil entre Río Mulaute y Pachatanga. Contáctanos al 0983 62 36 29. TVNet en La Concordia, Santo Domingo y Viche. Instalación gratis, aplican restricciones. Todos nuestros precios incluyen impuestos. TVNet, más entretenimiento. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. El mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Siete de la mañana con 29 minutos. Gracias a ustedes, amables oyentes, en la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas, ya conectados junto a la señal de Majestad Televisión y Majestad Radio, aquí en el mundo a las 6, a través de nuestras frecuencias, también en Pichincha, en Santo Domingo, en Esmeraldas y en Manabí. Lo decíamos hace pocos instantes, ya se encuentra conectado nuestro siguiente invitado hoy para tratar un tema de enorme preocupación. Y yo sí tengo que decirlo, una de las personas que viene hablando acerca de lo que podía suceder en el Ecuador, no solamente desde hace unos meses atrás, desde hace años. Yo recuerdo por lo menos 4 o 5 años viene insistiendo en esto en diversas entrevistas de medios de comunicación, el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño. Bastante preocupante lo que ha ocurrido. Una vez más se repiten estos hechos, 44 personas que han sido asesinadas en una cárcel. Y bueno, la pregunta es aquí, ¿qué hacer para no tener que estar apagando incendios permanentemente? Coronel Pazmiño, gracias por estar junto a nosotros de manera virtual. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para los televidentes y también para los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Concretamente a la pregunta. Primero hay que manifestar lo siguiente. Sí, hay 44 muertos y 100 fugados que no están recuperados todavía. Eso es importante decirlo. Y que están en zozobra, creando zozobra en todas las poblaciones aledañas. Pero, ¿qué hay que hacer para que esto no se repita? Básicamente hay que cortarle el suministro de oxígeno, entre comillas, y alimentación, también entre comillas, a estas organizaciones delictivas. ¿Qué es lo que les alimenta? ¿Qué es lo que les da vida a estas organizaciones del crimen organizado? Se llama el narcotráfico. Entonces, el gobierno lo que tiene que partir haciendo es cortando el ingreso de drogas, que en el caso ecuatoriano es del 37% de la droga que ingresa, 37.5% de la droga que ingresa desde Colombia hacia el territorio ecuatoriano, que son aproximadamente 700 toneladas. ¿Cómo hacerlo? Reestructurar la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que ya venía operando en el 2019 y que dio un excelente resultado, y ponerlo en ejecución. Eso va a taponar el ingreso. Por otro lado, la droga que estaba al interior tiene que salir. ¿Por dónde sale, señores? Por los puertos y aeropuertos, que son las plataformas internacionales de distribución. Aquí en el país somos considerados una de las plataformas internacionales más importantes de la cuenca del Pacífico. ¿Y por qué? Específicamente el puerto de Guayaquil, que es de esa plataforma. Porque por ahí sale el 52% de esas 700 toneladas que ingresan, pues.
Por Manaví sale el 35%, por el oro sale el 10% y por Esmeralda 3%. ¿Qué hay que hacer? Militarización temporal de puertos y aeropuertos, hasta controlar estas mafias enquistadas en la administración aduanera, en la administración de puertos y aeropuertos. Eso se tiene que hacer, señores. Esto es prioritario. Y una vez que tengamos controlados entrada y salida, encargarnos directamente de ir cercando a cada una de estas megabandas que están comenzando a crecer desmedidamente y que pasaron de ser unas megabandas como los choneros, los lagartos, los lobos, etcétera, etcétera, están pasando a ser ¿qué? Carteles de primera generación, que son los microcarteles. Y ahí tendremos un problema mucho más grave, porque recuerden ustedes, solo analicen lo que pasó en Colombia en la década de los 80. El microcartel de Cali, de Medellín, del Valle, de Pablo Escobar, se transformaron en carteles. Y vean ustedes el problema que tiene Colombia. Lo mismo pasó en la década de los 70 con el cartel de Guadalajara y el cartel de Sinaloa. Así nacen los carteles, por la falta de acción gubernamental decidida y oportuna. Eso es lo que está pasando en el país, y eso es la lógica de esta escalada de violencia e inseguridad que existe. ¿Cuán cerca, No coronel, si me permite, a propósito de eso nada más, ¿cuán cerca, desde su punto de vista y su análisis, estamos de que estas organizaciones como los Lobos, como los Chonequiles, como los R7, etcétera, 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 que hoy en día son cada vez más comunes, pasen a ser carteles? Están ya en el proceso de ascenso, están ya en el proceso de mutación. Pongo ejemplos concretos. Choneros, alrededor de 20,000 hombres, fuentes policiales y de diferentes organizaciones, ya los ponen como una organización con una estructura de unos 20,000 hombres aproximadamente a nivel nacional. Eso es sumamente grave. Claro, Tigrones, es gravísimo. aproximadamente 8,000 hombres, otra organización. Tigrones, manejando laboratorios de cocaína y purificadores en la frontera con Colombia, sector de Mataje. Esos señores nos están diciendo que son estructuras sumamente sólidas. ¿Usted ha visto a una banda de 20,000 personas? No. ¿Ha visto un cartel de 20,000 personas? Sí, señores. Sí, eso sí hay. Entonces, ahí tiene usted estas estructuras que van creciendo y mutando, y que se dieron cuenta rápidamente que estaban siendo utilizadas por los carteles mexicanos, y dijeron, muy bien, comencemos a independizarnos. Sabemos de dónde hay que comprar la droga, cómo hay que trasladarla, dónde hay que copiar la droga y a quién tenemos que entregar la droga. Entonces nosotros vamos a hacer todo este proceso y les entregamos en el puerto para que ustedes les lleven la droga. Ganan mucho más y los otros también no tienen que preocuparse de diferentes partes administrativas. Eso es el proceso de ascensión de una megabanda a un microcartel, o lo que se conoce como carteles de primera generación. Hay de 3 tipos: primera, segunda y tercera generación. Los de tercera generación son básicamente los que tenemos al momento operando en el país por parte de México. El cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación. Caramba, Silrat. Así es, coronel, yo por acá le tenía algunas preguntas porque realmente estamos muy preocupados. Creo que todo el país está conmocionado, no deja de conmocionarse porque han sido demasiadas masacres en poco tiempo. Se está abriendo definitivamente un marco de violencia que no habíamos visto años atrás en el Ecuador, y esto realmente nos causa mucho miedo, mucho temor como ciudadanos. También quisiera recordarle, por ejemplo, una de las masacres del año pasado, hubo una amenaza directa, recordemos, a la cúpula militar, y esto como parte de las razones por las que las fuerzas criminales que dominan las cárceles también lo hicieron. Hubo una amenaza ya directa. ¿A qué se está enfrentando este nuevo mando militar, este nuevo mando policial? ¿A qué nos estamos enfrentando ahora y cómo frenarlo? A ver, no es el mando policial o la institución policial la que se está enfrentando a esta estructura de crimen organizado.
Eso hay que cambiar ese concepto, eso es importante, porque estamos diciendo que la Policía Nacional es quien nos va a librar del problema del crimen organizado y no es así. ¿Quién entra ahí? Entonces, aquí entran las fuerzas militares, definitivamente. Sí. Todo el ¿A Estado. quién se enfrenta? El Estado ecuatoriano, Claro. señores. El Estado ecuatoriano se enfrenta al crimen organizado transnacional que está compuesto ¿por qué? Por mafias. Usted me preguntará, ¿cuáles mafias operan en el Ecuador? La Andrangheta, la mafia siciliana, la mafia rusa brava, la triada china, la mafia albanesa y algunas otras que están allá. Entonces, estas mafias operan en Ecuador. Esa es la una partecita. Protomafias. ¿Qué protomafias operan en territorio ecuatoriano? La más importante, la protomafia brasilera, el Comando Bermelo, que tiene una alianza con el Comando de la Familia del Norte y operan a través del Comando de la Frontera en la provincia de Sucumbíos desde hace 2 años atrás. Y siguen entrando. Pero, coronel, ¿Qué carteles, continúe. ¿Qué carteles operan en el Ecuador? Para darle el panorama puntual. Continúe, coronel. Operan cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué microcarteles están ya en proceso de ascenso? Choneros, tiguerones, lobos, que son los que están ya en un proceso de ascenso a microcarteles. Y tenemos bandas como los Lagartos, un sinnúmero de bandas más que están ahí, los R7, etcétera. Esas están también en un proceso de acumulación. Ese es el esquema que se está enfrentando al Estado ecuatoriano. No es que se está enfrentando una pandilla que está tomando acciones o unas 2 personas en la actividad de sicariato al Estado. No. El problema es que el Estado está pensando con una mentalidad de que tiene que solucionar el problema del PAI, del UPC, del circuito, del subcircuito o del distrito. No, señores. El Estado está para otras cosas. Para eso está una institución, que es la institución policial, que está haciendo un excelente trabajo. Hay que dejarles a ellos que continúen solucionando los problemas en esa índole y el Estado concentrarse en estrategias de política de seguridad integral. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Pero es lo que no hemos tenido hace décadas, coronel. ¿Qué hacemos ahí? Porque definitivamente siempre estamos hablando de lo mismo, han sido años hablando de lo mismo, no tenemos protocolos, etcétera. Y está clarísimo el diagnóstico, el coronel Pazmiño la tiene clarísima lo que hay que hacer, pero ¿qué sucede en la práctica? No sucede eso. El problema es que no hay decisión política. Claro. No hay decisión política. Si usted no tiene decisión política para cortar o afrontar una problemática, entonces observa desde un lado y decreta estados de excepción, que para mi criterio, con todo el respeto y consideración, no son estados de excepción, son estados de decepción, que es otra cosa completamente diferente y que a los ecuatorianos nos tienen decepcionado el sinnúmero de acciones que toma el gobierno para tratar de tapar ciertas acciones. Analicemos rápidamente lo ¿Tapar qué acciones, coronel? Vamos puntualmente. Estamos al momento decretando un estado de decepción. Yo lo llamo así, es decepción. ¿Y qué decimos? Señores, vamos a ponerle en esta parroquia, en este cantón y en esta parroquia. Estos son los lugares que vamos a controlar la inseguridad en todo el país, señores. No, porque al colocar en esa parroquia un estado de excepción, ¿qué es lo que están haciendo con el crimen organizado y la delincuencia? Le están permitiendo que se abra un poco. No, se va. No. Se abre un poco por 2 horas o 3 horas hasta que dure el operativo y regresa nuevamente. Ustedes dirán, ¿por qué regresa nuevamente ese punto? Porque ese es su santuario. Este es el punto de control de ellos. Es donde viven, donde tienen resguardo, donde tienen protección, donde están cómodos. ¿Y por qué están ahí? Porque por ahí atraviesa una ruta de narcotráfico o un corredor o la otra. Ahí está su negocio. ¿Y cuál es su negocio? El microtráfico. Entonces eso no lo van a dejar o lo van a votar. Entonces, ¿qué reacciones, permítame, qué reacciones tienen entonces estas megabandas o esas bandas que están ahí o esos microcarteles? Dicen, ok, entonces vámonos contra la fuerza pública y comienzan a matar policías, que no había anteriormente. Eso quiere decir que está poniendo precio a la cabeza de los policías. Eso no había anteriormente, señores, y eso estamos instaurando en este país. Como tampoco había en este país coches bomba que le van y le ponen en la puerta de la cárcel de La Roca. Eso tampoco había. Tampoco había las famosas cárceles
cárceles, las famosas casas de pique, donde descuartizan, desmembran a las personas y los botan en diferentes partes de la ciudad. Tampoco había en el país. Tampoco había en el país, ¿qué? Escuelas de sicarios, donde forman gatilleros. Tampoco había. Pero todas estas cosas ya existen en nuestro país y es una realidad. Y es lo que está mutando el crimen organizado en el nivel de penetración que tiene nuestra sociedad, el estamento gubernamental, el estamento de control y el estamento judicial. Quería yo recalcarle la pregunta, porque usted nos dice que el gobierno, el Estado, está tratando de ocultar cosas. ¿Qué oculta, coronel? Su incapacidad para controlar directamente una problemática, en este caso la inseguridad. Porque una cosa es tratar de solucionar y otra cosa es observar. Si usted no quiere solucionar, entonces se queda a un lado, se queda parado ahí observando. Esa es una incapacidad que tiene el Estado para solucionar un problema que le está pidiendo la sociedad. Fíjese que anteriormente, ¿qué pedía la sociedad? Trabajo, fuentes de trabajo para poder llevar el pan a la casa. Ahora, ¿qué pide la sociedad? ¿Qué es lo que está en el primer top de los requerimientos de la sociedad? Seguridad, porque nadie quiere que le peguen un tiro el rato que sale a dejar al niño a la escuela. O, Dios no quiera, está su chiquito o algún familiar suyo trasladándose hacia alguna actividad y se desata una balacera y nadie sabe qué va a pasar. Entonces, eso pide la sociedad y eso es lo que tiene que responder el Estado. Estamos entonces, coronel, ante un Estado incapaz de controlar lo que está pasando en los niveles de inseguridad en el país. Le doy la respuesta con un ejemplo. ¿Usted cree que el Estado controla los centros carcelarios? No controla ningún centro carcelario. Ninguno. Quien controla los centros carcelarios se llama megabandas. Y eso es estar hacia adelante. Entonces, ¿usted me dice que el Estado controla? No controla nada. No controla nada. ¿Estado fallido, coronel? Si me permite nada más, Silrat, porque estamos casi por finalizar. ¿Corremos el riesgo de llegar a ser un Estado fallido? Estamos ya camino a ser un Estado fallido. Un Estado fallido es cuando el Estado como tal pierde el control territorial y de manejo de la administración del Estado y comienza a verse desbordado por acciones de otras organizaciones delictivas, en este caso del crimen organizado transnacional, que está copando todas las administraciones. Fíjense lo que está pasando en la justicia ecuatoriana, que se levanta permanentemente la bandera de la impunidad, donde sacan con habeas corpus a un sinnúmero de sinvergüenzas y delincuentes a que gocen de la libertad afuera, burlándose de todo lo que opina la opinión pública nacional. Y les importa un bledo. Eso es muestras palpables de cómo estamos dando pasos hacia atrás en lo que es un Estado fallido. Estamos caminando hacia eso. No vamos para atrás, vamos para adelante y aceleradamente. Ese es el problema que tenemos. Y al momento no estamos visualizando la mayor magnitud de lo que se viene. Yo había citado aquí en esta entrevista una protomafia que se llama Comando Bermelo. Este Comando Bermelo está incursionando ya en la provincia de Sucumbíos. Por eso es que esa provincia tiene altísimos niveles de inseguridad y violencia. Colombia se está enfrentando en el departamento de Putumayo. Nosotros ni tenemos ni idea de lo que pasa por ahí. Y esta protomafia, ¿qué va a hacer, señores? Va a entrar a controlar todo el esquema de el tráfico de drogas de nuestro país y se van a dar unas mortandades sumamente fuertes porque va a enfrentarse ya a carteles y microcarteles ecuatorianos. Esa protomafia es otra cosa completamente diferente y eso es lo que no he visto. Gravísimo, gravísimo. Lo animo, coronel Pazmiño, porque esperamos que pasen las cosas para ir comenzando ese momento a ir tomando las medidas y las acciones que tienen que ser. Tiene que ser completamente lo contrario. Le animo a nuestro invitado, el coronel Mario Pazmiño, que ya tiene otro compromiso también programado previamente a esta hora, a que en un siguiente diálogo, en los días que vienen, podamos analizar también este otro tema. Me queda sonando y zumbando esto de las protomafias y la posibilidad de que estas organizaciones, en cambio, mientras estamos preocupados de lo que pasa en Manabí, en Guayas, en Los Ríos, etcétera, etcétera, por la frontera norte nos están ganando y como que aquí nadie se da cuenta de lo que está pasando. No tenemos idea de lo que está pasando, no tenemos un mapeo. Gravísimo lo que nos ha dicho el coronel, nos ha dicho que no hay una decisión política para afrontar la crisis de seguridad que vive el país. Eso es lo que nos está señalando, son fuertes sus declaraciones, por eso
tenemos muchas preguntas que se nos quedan sobre la mesa. Lo animamos y lo comprometemos a venir en una segunda oportunidad, a estar acá con nosotros en el estudio. También nos ha dicho que se busca ocultar, que el Estado está buscando ocultar su ineptitud y la poca forma que tiene de controlar, o la nula forma de controlar que tiene de la seguridad. Además, nos está comentando lo gravísimo que se encuentra en nuestro país en este momento, en el que ya se les pone precio a las cabezas de los policías, donde definitivamente no había coche bombas. Mi papá es colombiano, yo he vivido en Colombia muchos años atrás, ahí sí había temor de coches bomba, aquí no había, aquí ya tenemos eso, ya estamos viviendo este nivel de violencia, no había escuelas de sicarios, y todo esto ya lo estamos viviendo en el Ecuador, en el crimen organizado. Nos ha dicho que estamos camino a un estado fallido. Por favor, a las autoridades que tomemos ya acciones para detener esta ola de violencia, o definitivamente no sabemos a dónde vamos a llegar. 7 de la mañana con 49 minutos. Esto es El Mundo a las 6. El Mundo a las 6, a través de Majestad Radio. Personajes del mundo, a las 6. Bueno, ha habido bastantes comentarios respecto al tema de la seguridad ciudadana, lo seguiremos abordando en nuestras siguientes emisiones. Estamos ya prácticamente por finalizar y arrancar un nuevo diálogo junto a María Fernanda Rivadeneira. Vamos a analizar ya la parte política. Ella es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo decíamos al empezar este espacio. Bueno, mientras el país entero está muy preocupado de lo que está ocurriendo en materia de seguridad ciudadana, lo que ocurre también en las cárceles del Ecuador, pero también en materia política no debemos dejar de lado lo que está sucediendo en instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sobre todo este anuncio de la posibilidad de un juicio político a quienes lo integran. Ya se encuentra junto a nosotros la vicepresidenta de este organismo, y bueno, quiero empezar preguntándole, y le pido por favor que se acerque un poquito más a la cámara para tenerla visualizada de mejor manera. Muchísimas gracias. Exactamente, si baja un poquito mejor la cámara, allí la tenemos perfectamente. La situación que se está enfrentando también en el Consejo de Participación al momento, vicepresidenta, ¿cuál es? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Sildrat. Buenos días a todos y cada uno de los radioescuchas en Radio Majestad a través de... Te voy a interrumpir unos segundos para pedirte que te acerques un poquito más. Está súper lejana la pantalla, por ahí estamos mejor, y si nos podrías ayudar levantando un poquito la voz, porque casi no te escuchamos, y tenemos gente también que nos está siguiendo y que nos está pidiendo que por favor levantemos un poquito la voz y que te acerques un poco más a la cámara. Exacto. Muchas si gracias. La bajamos un poquito para que haya menos distancia en la parte superior. ¿Podemos bajar un poquito? Vicepresidenta. Por ahí estamos perfectos. Estamos. Ahora sí, arranquemos, por favor, mi querido Néstor. Ok, adelante entonces, vicepresidenta. Sí, buenos días, Néstor. Buenos días, Silbra. Buenos días a todos y cada uno de los radioescuchas de Radio Majestad, los que nos miran y nos escuchan a través de la señal digital también. Yo creo que es muy importante dar a conocer cómo y qué procesos está llevando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más allá de una intención de un juicio político, que yo lo veo como una oportunidad de poderle dar a conocer al país por qué o de qué razón o quiénes realmente han impedido la designación de autoridades, por qué seguimos teniendo un contralor subrogante, por qué seguimos teniendo prorrogado las funciones al Consejo Nacional Electoral, al Defensor Público, al Tribunal Contencioso Electoral. Es un tema, más bien yo pienso de que dar a conocer la realidad no es un tema de
peleas o conflictos internos, sino que porque hemos tomado la decisión abrupta, importante y necesaria para que el Consejo cumpla con sus funciones. Nosotros desde el día 1 de que nos posesionamos como consejeros y consejeras, el 13 de junio del 2019, sabíamos que el 15 de marzo del 2022 le debíamos de entregar al país al Contralor. Sabíamos que teníamos un concurso que teníamos que iniciar ya para nombrar al defensor público. Y cuántas y tantas acciones que debíamos de hacer lo conocíamos. Lamentablemente, por los conflictos internos que todo el país conoció, vivió, al principio del señor Tuárez, luego del señor Cruz y últimamente pues de la señora Sofía Almeida, ha hecho que todo este trabajo se retrase, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que cumplir con nuestras funciones, más allá de los malos funcionarios que hubieron y que han habido dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros debemos de demostrar que sí podemos cumplir con un proceso transparente, técnico, no político, que pueda designar a las autoridades. Y ahí quisiera yo preguntarle cómo demuestran ustedes el trabajo que están realizando cuando no se ha visto realmente acciones por parte del CPCCS, o usted coménteme cuáles han sido, porque también es otra, y este punto es otra de las prioridades ahora para UNES y para el Partido Social Cristiano, que están detrás de un juicio político precisamente contra el control, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, precisamente por el incumplimiento de sus labores. Ellos también lo que quieren es impulsar obviamente el proceso de destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional, pero están detrás de ustedes señalando que no ha habido un trabajo específico en lo que les corresponde. Mire, nosotros ya hemos entregado al país al primer superintendente de compañías, valores y seguros. Y lo hicimos menos del tiempo estipulado. En 1 mes y medio nosotros le entregamos al país a esta autoridad. Y eso es una prueba, un hecho, una acción, no es un bonito discurso, es una acción palpable de que nosotros estamos trabajando día y noche por cumplir de forma eficiente. No solo rápida, sino eficiente, porque no quiere decir que lo rápido sea lo eficiente, sino que cumplamos con una designación técnica y ciudadana, donde sean procesos que integren veedurías ciudadanas, donde las comisiones ciudadanas de selección sean los que elijan a través de un concurso de mérito y oposición, donde esté en la etapa de impugnación para que todos los ciudadanos también puedan ejercer su derecho a impugnarlo si es que piensan, creen o tienen información de que alguno de los postulantes incumplen con el perfil. Y entonces nosotros le estamos dando hechos, acciones, y eso ha incurrido en un trabajo arduo, duro, pero que tiene una satisfacción enorme cuando ya cumplimos con entregarle a la primera autoridad. Esperamos entregarle en 1 mes y medio también al superintendente de bancos y asimismo al Procurador General del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Perdóneme ahí que le interrumpa un poquito. ¿Qué es lo que pasa con el tema del Contralor? ¿Por qué han demorado tanto la aprobación? ¿Y cuándo estaría ya lista esta designación? ¿Qué es lo que pasa con una autoridad tan importante como es el Contralor en nuestro país? Gracias, Sildra, por poder dar a conocer. No es lo mismo una designación de una terna enviada por el Ejecutivo por alguna función del Estado, conforme a la Constitución y la ley, que un proceso de un concurso de mérito y oposición. Para que exista un concurso, primero debe estar conformada la veeduría ciudadana, segundo debe estar conformada las comisiones ciudadanas de selección, que son los que realmente ejecutan el concurso. Esta comisión se conforma a través de una convocatoria abierta, alrededor de 15 días son convocados los ciudadanos pueden postular a título personal o
como organizaciones sociales o apadrinado por una organización social. Después de esto nosotros debemos de hacer un proceso de méritos, quién tiene un mejor perfil o cumple un mejor perfil para ser quien ejecute el concurso. Luego nosotros tenemos que hacer un sorteo, que por ejemplo el día de hoy a las 3 de la tarde los invito a todos y cada uno de ustedes como medio y a la ciudadanía que nos miren a través de la señal digital. Vamos a sortear a quienes van a ser los comisionados ciudadanos de selección para la Defensoría Pública, los 5 comisionados ciudadanos de selección, y después de eso nosotros ahí sí convocamos a la ciudadanía para que se postule para ser la nueva autoridad. ¿Pero tienen ya alguna fecha? Bueno, nosotros tenemos una fecha tope que esperamos entregarle al país en 4 meses al nuevo Contralor General del Estado, y es un proceso simultáneo que estamos haciendo Contralor, Defensor Público y Consejo Nacional Electoral. La renovación parcial, ¿no? Ahora, si me permite, Silrat, mientras sucede esos meses o esas semanas que vienen por delante... Pero estaríamos hablando de septiembre. Claro, ¿qué va a pasar? Es decir, porque en la Asamblea Nacional también pueden pasar muchas cosas. Aquí hay que jugar como que a dos bandos y no hablando o viendo las cosas desde el blanco y negro, sino estar muy pendientes mientras el Consejo de Participación Ciudadana sigue cumpliendo con este proceso, que es un proceso, como lo ha explicado la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira esta mañana, que debe cumplir ciertos pasos, pero también habrá que estar muy pendientes de lo que sucede en la Asamblea Nacional de manera paralela. Por supuesto, no solo eso, estamos pendientes a procesos que nos denuncian. Por ejemplo, la señora Sofía Almeida nos ha denunciado por diversas situaciones. El día de mañana tenemos en el Tribunal Contencioso Electoral un proceso, una audiencia pública. He estado defendiéndome inclusive de otros procesos del señor Cristian Cruz. Esto no quiere decir que nosotros no sigamos trabajando. O sea, sabemos a lo que nosotros estamos expuestos, sabemos que muchos intereses políticos, familiares, quieren tomarse la designación de autoridades, pero lo estamos haciendo de forma muy ejecutiva, por el bien del país y cumpliendo con nuestras atribuciones. Mire, querido Néstor, sí, hay que ser muy franco. Nosotros no podemos estar diciendo no vamos a designar autoridades porque mañana puede ser, como no puede ser que nos destituyan a través de un juicio político, no. Hasta el último momento, si eso pasa o no pasara, o se nos termina también el periodo, porque recuerda que se nos va a terminar el periodo ahora, en estos meses, claro. Vamos a decirle al país, no voy a cumplir con mis funciones, no. Hasta el último momento, sea cualquier cosa que pase, seré consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y debo y tengo que cumplir con mis funciones. Yo no creo que eso pase particularmente, y no es porque yo tengo una positividad más superior que otra, no, sino que yo pienso que si cuando la ciudadanía conozca y sepa de los entretelones, de los documentos, de que no se nos accedía a la información, de que no se quería nombrar, de que se suspendió por más de 3 meses las sesiones, y la ciudadanía, no solo la ciudadanía, sino la Asamblea Nacional, o sea, muchos de los asambleístas que han desconocido los entretelones dentro del Consejo, estoy segura que será más bien una oportunidad de decir hemos cumplido con el país, estamos cumpliendo, y yo estoy segura que eso no va a prosperar. Ahora, también quisiera preguntarle, la semana pasada en la Corte Nacional se ratificó precisamente la inocencia suya en una querella en contra del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahí quisiera preguntarle, ¿continúan estos conflictos internos en esa institución que ya datan desde varias administraciones, o cómo lo están manejando? ¿Ya hay un mejor ambiente laboral? ¿Ya han tratado de manejar en paz las cosas en un organismo tan importante como es el suyo, y que ahora definitivamente ha perdido muchísimo, sobre todo durante esta temporada en el que habían tantos broncas, problemas entre ustedes? Entonces cuéntenos cómo está la cosa. Bueno, ellos siguen. En este caso, pues, recuerda que yo fui la denunciante del señor Cristian Cruz.
Yo lo denuncié ante el Pleno, le solicité que diera un paso al costado a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puesto que la presidencia es un tema de confianza entre los consejeros, y más aún después de que yo le había dado el voto de confianza para que sea el presidente. Le solicité de un paso al costado. Generó una conmoción nacional el hecho de saber que él tenía un carné del 81% de discapacidad visual auditiva. Cuando lo veíamos, llegó hasta en su momento dado pues a no usar ni lentes. Fui hasta la Comisión de Salud, estuve en la Comisión de Fiscalización, comparecí y presenté la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y pues bueno, él también hizo su trabajo, ejerció su derecho, como todos los ecuatorianos lo tenemos, propuso una demanda irregular para mí, inconstitucional, ilegítima. Sin embargo, como lo dije, ya o como ustedes lo dijeron, la Corte Nacional de Justicia del país ratifica mi estado de inocencia. Yo creo en la justicia, soy abogada de profesión y creo en las leyes del país, y creo que aunque pueda tardar un poco, la justicia siempre llega. Muchas gracias a usted por su tiempo, por su espacio. Estábamos dialogando con María Fernanda Rivadeneira. Ella es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando precisamente del juicio a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias a usted. Gracias a ustedes. Un gusto. 8:04 a.m. Muchas gracias a todos ustedes, a todos quienes se conectaron. Recuerden seguirnos a partir del día de mañana. Estaremos 6:00 a.m. ya conectadísimos con las noticias, la información, la opinión argumentada. Gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que seguirlo comentando. Esperamos también sus interacciones, sus comentarios. Los estaremos leyendo. Nuestro país está en una grave situación de seguridad y las autoridades están llamadas a ejercer acciones. Con esto nos despedimos, 8:05 a.m. Que tengan un excelente día, que sea un gran día para ustedes. Hasta mañana.